Bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal Química Divertida. Antes de empezar con el aprendizaje, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Hello Kimi Lovers, el día de hoy quiero mandar un caluroso saludo a Hanna Romero hasta Paraguay. Gracias por visitar mi canal. Díganme, ¿de dónde me visitan? El día de hoy vamos a aprender acerca de la tabla periódica, organización y clasificación. Fíjense que la tabla periódica es la forma más moderna de organizar los elementos químicos para reflejar sus similitudes y propiedades. En la actualidad podemos encontrar 118 elementos. Los elementos químicos son un tipo de materia formada por átomos del mismo tipo. Recordar que un átomo está constituido por protones, electrones y neutrones. Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su símbolo químico del elemento. La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula y la segunda, si la hay, con minúscula. A veces podemos coincidir que las primeras letras son el símbolo químico, pero hay otros elementos que no. ¿Y esto por qué? Por el origen del cual proviene el elemento. También podemos encontrar en esta casilla el nombre. Aparte de eso, el número atómico, que es el número total de protones. Y también la masa atómica o número másico, que es la cantidad de protones más neutrones. La distribución de los elementos en la tabla periódica viene determinada por el número atómico, recordar que es la cantidad de protones. Esta distribución guarda un esquema coherente que facilita la comprensión y ordenación de los elementos en la tabla periódica. Los elementos están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos o familias. Si tienes a la mano tu tabla periódica, te invito a identificar esta escalera en rojo que he puesto aquí, que es para que ustedes puedan conocer dónde se encuentran los metales y los no metales. La tabla periódica está dividida por metales, metaloides y no metales. Los metales representan el 80% de los elementos, son buenos conductores de calor y electricidad, son dúctiles y maleables, presentan brillo metálico, tienen alto punto de fusión y ebullición, son sólidos a temperatura ambiente excepto del mercurio, el ceso, el francio, el galio, y son reductores, es decir, que se oxidan. Los metales están representados de color naranja y se encuentran del lado izquierdo de la escalera que ya les había mencionado. Vámonos con los no metales, que son buenos aislantes térmicos, son malos conductores de calor y electricidad, son oxidantes, es decir, que se reducen, existen en estado sólido, líquido y gaseoso y son quebradizos en estado sólido. Estos los podemos encontrar de color verde y se encuentran del lado derecho de la escalera. Es tiempo de conocer a los metaloides, que poseen ciertas propiedades físicas intermedias de los metales y no metales. Son semiconductores a excepto del antimonio y del arsénico. A diferencia de los metales, son mejores conductores cuando aumentan la temperatura. Estos se encuentran sobre la escalera, aquí están representados de color rosa y ahí solamente son 7. Otra clasificación es de acuerdo al grupo familia. El grupo 1 se denomina la familia de los metales alcalinos, el grupo 2 son los metales alcalino-térreos. Del 3 al 12 encontramos a los metales de transición. También podemos encontrar las tierras raras, en donde también podemos observar a los lactánidos y a los actínidos. Si nos vamos al grupo 16, se le conoce como calcógenos, a la familia 17 son los halógenos y por último la familia 18 son los gases nobles. Otra clasificación puede ser por los bloques. Encontramos el bloque S, que es el grupo 1 y 2,
el bloque P, que viene del 13 al 18, el bloque D, que son los metales de transición, y el bloque F, que son el de las tierras raras. Gracias por llegar conmigo hasta el final de este video. No se te olvide darle like, suscribirte y dejarme un comentario. Nos vemos hasta la próxima.